Hoy estaba previsto el tema de neuroprecios, uno de los temas importantes de neuromarketing, importante por dos razones. Primero, porque se ha redefinido todo el concepto de precios y la forma de calcular y fijar el precio a partir de lo que ha aportado las neurociencias, con el conocimiento que nos brinda sobre el funcionamiento del cerebro y las distintas variantes de la percepción de las personas, potenciales compradores, respecto de lo que significa un precio. Ese es un primer elemento que me parece importante fundar inicialmente como concepto para empezar a tratar el tema. El segundo elemento importante es que creo que debemos reconocer, sobre todo los que llevamos algunos años en esta actividad de marketing y luego neuromarketing, que el precio ha sido una variable cuyo cálculo ha sido delegado por las áreas de marketing de las empresas, delegado totalmente o en parte al menos, hacia los que calculan costos. Me refiero que el precio fue estimado en realidad como una especie de cálculo en el que, además del costo, terminábamos asignando una utilidad pretendida y algunos costos de otros servicios y fijábamos el precio. Y de alguna manera ese precio entonces era representativo del costo, es decir, de aspectos internos a la organización, pero no representativo de la incidencia que el precio puede tener en las variables que maneja el comprador para decidir la compra. No nos olvidemos que no todos los compradores manejan su decisión de compra estrictamente por un aspecto racional comparativo entre cuánto cuesta un producto respecto a cuánto cuesta el otro, porque no son productos homogéneos, aunque sean muy similares. Digamos incluso, en un extremo de análisis, dos productos iguales desde el punto de vista de sus insumos y su factoría, su hechura, cuando le ponemos una marca y cuando desarrollamos una estrategia comercial sobre un producto y su marca, estamos diferenciando en la percepción de la gente esas características que aparentemente son similares desde el análisis interno dentro de la organización, pero son diferentes en la percepción de las personas. De hecho, si ustedes analizan cómo percibe una persona el nombre de marca de un producto respecto de cualquier palabra similar al nombre de marca de un producto, la activación cerebral que se produce en el cerebro de las personas es diferente incluso en sectores distintos cuando pronunciamos una palabra cualquiera respecto a cuando pronunciamos una palabra que se identifica con el nombre de marca de un producto. Consecuentemente, cuando yo estoy de alguna manera definiendo el precio de un producto, no debo iniciar el proceso de estimación y cálculo en el costo del producto, sino que tengo que iniciarlo justamente en el cliente para verificar en primera instancia qué significa para el cliente ese producto en términos de la valoración que le da respecto de cuánto está dispuesto a ceder, es decir, moneda, a cambio de tener ese producto al que le asigna tal valor. Por cierto, esto significa entonces entrar en un esquema de análisis diferente, porque finalmente el precio va a depender de cuánto incide en el cerebro la percepción de valor de ese producto en el cerebro del cliente. Y la percepción de valor del producto en el cerebro del cliente no depende estrictamente del costo que a la empresa le insube hacer el producto, ni siquiera del costo y todo el proceso comercial posterior. Depende de cuánto en el cerebro de ese cliente activa cerebralmente como para percibir una determinada dimensión de valor. Y no estoy hablando solamente del hecho de que un producto va a ser preferido cuanto menor valor tiene, menor precio tiene respecto al valor percibido, porque muchas veces el precio menor al valor percibido hace rechazar al producto porque no considera por el precio que ese producto con esa marca tiene lo que él pretende que tenga ese producto, porque termina minusvalorizando el valor del producto a raíz del precio que tiene. Por eso es tan delicado este tema de la fijación de un precio. Tan delicado porque incide entonces ya en las variables que considera el cliente determinantes para decidir la compra. Insisto con el concepto, no necesariamente el diferencial mayor
entre valor percibido por el cliente y el precio pedido por la empresa es favorable a la decisión de compra. Tiene que haber un equilibrio entre el valor percibido por el cliente y el precio que la empresa fija, porque de esa manera se consolida la percepción de valor por la dimensión que específicamente debe desprenderse ese cliente para poder comprarlo. Yo sé que muchos que tal vez con mente racional y lógica me dirían, pero ¿de qué estás hablando? ¿Cómo estás diciendo que si yo cobro menos me van a rechazar la compra? Pónganse a pensar en casos concretos, tal vez no en todos, pero en casos concretos específicos en los cuales ustedes pensaron, este producto no me convence del todo porque tan barato no debe ser bueno. A mí me tocó un caso muy concreto que fue un producto, un ansiolítico para el mercado femenino, que fue lanzado por un laboratorio importante, multinacional, y en su lanzamiento en mercado de prueba tuvo un fracaso importante como lanzamiento. Cuando a mí me llega en consulta, una consulta más por mi especialización en el tema de neurociencias, una consulta que tenía que ver con neuromarketing, me preguntan específicamente, ¿puede usted evaluar el por qué está fracasando este producto cuando tiene un precio hipercompetitivo en el mercado? Cuando nosotros hacemos un análisis de esa situación, encontramos que en realidad el rechazo del producto era porque el mercado consideraba que a ese precio no debería, no tiene, desconfiaba respecto del valor intrínseco del producto, porque pensaba que a ese precio la calidad no era la que ellos pretendían. Entonces, hay que ponerse a pensar seriamente, es que hoy día los análisis que hay que hacer para todas las variables comerciales, incluyendo el precio, son análisis que deben compadecer aspectos que están más allá, que tienen una amplitud de consideración mucho mayor que la mera fijación racional de un valor conveniente solo en aspectos lógicos racionales. El comprador decide sus compras no solo por la valoración racional, y particularmente si el comprador está estimulado por valores de marca, por aspectos que tienen que ver con esas variables que podríamos considerar intangibles desde el punto de vista de la percepción, esos cerebros que están evaluando la decisión de compra, entonces van a tener una consideración especial respecto de ese aspecto comparativo entre la coherencia que hay entre la valoración que hacen del producto y el precio que se le asigna de parte del cliente, de parte de la empresa hacia el cliente. Y enfatizando un poco esto, creo que en la moderna fiscalización de precios, en lo que nosotros denominamos neuroprecios, esa denominación apunta a considerar el aspecto neuronal de los compradores, o al menos de una muestra representativa de los compradores, respecto de qué consideración tienen respecto de esa cantidad o esa suma de la que tienen que desprenderse para el producto. Y no solo para considerar el peso de la cantidad, sino también para considerar de alguna manera cuánta coincidencia y confianza les da ese precio que ha sido fijado. Por eso recomiendo que los estudios de costos se tomen sí, pero solo como un piso en la empresa para fundamentalmente considerar el aspecto de aceptación por parte del mercado comprador potencial de un determinado nivel de precios por lo alto y por lo bajo. De los dos extremos tenemos que valorar qué significa esa valoración por parte del cliente. Bien, señores, esta es la inducción al tema neuroprecios que quiero hacerles para replantear el pensamiento sobre precios. Y por cierto, esto significa abrir el juego a consideraciones que tienen que tener elementos de mucha más profundidad y amplitud, por cierto, que los desarrollamos en las líneas de trabajo, materiales publicados o programas que estamos haciendo para ampliar este concepto. Lo cierto es que esto nos abre la puerta a una nueva dimensión en materia de estrategia de fijación de precios, donde
aumenta fundamentalmente la importancia de la consideración de la percepción y valoración del cliente respecto de los cálculos, meros cálculos de costos y rentabilidad pretendida que han guiado históricamente la fijación de precios. Es como que la estrategia de precios retoma su importancia desde el punto de vista de su incidencia comercial, desde el punto de vista de su valor como parte de la estrategia de marketing. Esto es lo que quería transmitirles como mensaje concreto, definido y específico para orientar la toma de decisiones. Voy a hacer algunas reflexiones en cuanto a comentarios que ustedes estén haciendo como parte de este proceso. Algunos se han quedado enganchados con el tema felicidad, neurofelicidad, como Javier. Te agradezco la pregunta porque es eso efectivamente, cómo generar estados de felicidad en el cerebro. Y no tiene mucha distancia con lo que estamos hablando, porque genera un valor coincidente. Cuando yo dispongo la compra de un producto, adquiero el estado de felicidad en el sentido de que mi satisfacción por comprar lo que vale y lo que creo que vale, en realidad también me incide luego en la evaluación del efecto del producto. No se olviden que el producto no solamente produce efectos meramente químicos, por ejemplo, si es una alimentación, si es un producto, un medicamento, sino que también hay mucho defecto adicional por la creencia respecto del producto. Si tú crees que un producto te hará mal efectivamente, pero si tú crees que un producto es bueno y te hará bien, probablemente haya una incidencia en esa creencia para que efectivamente eso ocurra. Sé que más de uno que quizá predomina en su valoración la mente racional discutirá este tema, pues estoy dispuesto a discutirlo, porque evidentemente las experiencias que estamos teniendo hoy día están produciendo justamente ese tipo de conclusiones. El ser humano trabaja con un cerebro ampliado, no solamente con un cerebro racional y lógico. Sí, el Excel, costes y precios es lo que predominaba en las empresas, por cierto. A ver, vamos a preguntar ahora o responder preguntas. La calidad tiene un valor confiable para el cerebro, sin duda, en la medida que justamente produzcamos esa confiabilidad. No se olviden que la confiabilidad fuertemente está asociada, por ejemplo, con una hormona que se denomina oxitocina. Si nosotros somos capaces de generar comportamientos oxitocínicos, es decir, confiabilidad en el comprador, va a haber justamente un efecto importante que hasta supera la valoración racional que el cerebro puede hacer. Si nosotros sabemos estimular el hemisferio derecho con nuestra propuesta de producto, esa estimulación del hemisferio derecho hará que esa persona valore más conceptualmente, más intangibles que incluso la valoración racional del precio al que tiene que pagar ese producto. Sin duda, Yasser, el pedir un precio inferior a lo que una marca justificaría tiene que ver con una consecuencia concretísima. Va a haber una desconfianza y no vamos a creer en el producto. Don Jorge Toledano, algún día me invitará a Mar del Plata, ¿verdad, Jorge? Estamos trabajando informalmente en esto que se denominan lives y es un gusto tenerte conectado, Jorge. Bien. Yasser, siempre interesado en todas las temáticas. A ver, si la competencia del mercado es 500 pesos y yo quiero posicionar algo por marca y calidad y pongo un precio de 900, ¿sería viable aumentar aún más el precio? Eso va a depender de lo que tú puedas encontrar como información en tu mercado o en una muestra representativa del mercado, pero también lo que tú hagas para posicionar con valores, ¿sí? Con otro tipo de consideraciones. En muchos casos, y yo me encuentro entre ellos, pagamos un precio que evidentemente desde el punto de vista de comparación tiene un plus, pero nos sentimos cómodos, tenemos más confianza, hay una relación y eso nos hace confiar más en las marcas.
En tiempos de crisis, mi estimada María José, en tiempos de crisis, en realidad, tenemos que considerar otra cosa. En tiempos de crisis, yo recuerdo incluso algún libro que he publicado sobre el marketing en tiempos de crisis hace ya tiempo, ante alguna crisis de las tantas que tuvo Argentina hace años atrás, alguna década atrás, justamente analizamos el cambio comportamental de las personas, incluidas aquellas personas no tan afectadas por la crisis porque tenían un cierto nivel de poder adquisitivo superior. Hay como una tendencia a influenciar en las personas a que empiecen a buscar segundas marcas, a que empiecen a buscar más precios. Los tiempos de crisis generan un estado comportamental en las personas de preocupación por el futuro y las transforman más en decisiones racionales. Así como cuando yo empiezo a discutir con alguien el valor, el precio en términos monetarios, que me cuesta tanto, que te cuesta cuánto, esto significa poner en activación el hemisferio izquierdo de la persona, con lo cual no va a valorar la marca y sus valores, va a valorar en todo caso la conveniencia comercial desde el punto de vista del precio concreto y cuánto puede pagar en menos ese producto. En tiempos de crisis, las personas están estimuladas fuertemente en el hemisferio izquierdo y es el hemisferio izquierdo el que predomina la decisión, con lo cual va a trabajar concretamente en el precio y el costo y punto. No va a haber esa valoración a la que estamos refiriendo. Es muy difícil en tiempos de crisis luchar contra esa circunstancia porque la mayoría de las personas tienen predominio de estimulación del hemisferio izquierdo, es decir, predominio de un sector del cerebro, el hemisferio izquierdo, que tiene que ver con el análisis racional y lógico. Para estimular el hemisferio derecho, Mario, concretamente en nuestros programas donde trabajamos todos estos temas, donde ya no solamente el precio, sino el producto, la marca, el branding, etcétera, para trabajar y analizamos además cómo funciona el cerebro humano, neurociencias básicas aplicadas a la organización. Este tema lo manejamos muy claramente con esto. ¿Hay que estimular el hemisferio derecho? Sí. ¿Cómo se estimula el hemisferio derecho? Pues en términos de estrategia comercial, con más gráfica, con más color, con más valor, con más apelación a estas estimulaciones que hacen, por ejemplo, a la generación oxitocínica en el cerebro del ser humano, provocamos no solamente un predominio, una activación en el hemisferio derecho de las personas que predominan genéticamente el hemisferio derecho, sino que algunas en las que predomina el hemisferio izquierdo podemos switchear, cambiar ese predominio del izquierdo hacia el derecho. En definitiva, lo que estamos diciendo es que en neuromarketing es posible lograr que las personas se activen en su hemisferio derecho según lo que comuniquemos y cómo comunicamos el producto, la publicidad, la propia definición de valores de marca de ese producto. No obstante, quiero recuperar lo dicho hace un momento. En contextos generalizados de crisis, existe una tendencia generalizada también a tener predominio de activación del hemisferio izquierdo en forma general. Y hay una interinfluencia entre las personas que se sienten de alguna manera preocupadas por la situación, por el hecho de la crisis, y hay más grados de dificultad en lograr esto que estoy diciendo, de la posibilidad de activar el hemisferio derecho, aún en condiciones de preferencias predominantes del hemisferio izquierdo. ¿Se entendió, Mario? Esto es de alguna manera algo que tenemos que tenerlo en cuenta. A ver, dos o tres cosas, Roberto, y para todos. En primer lugar, la palabra gratis influye muchísimo en la decisión comercial. Y la palabra gratis, explícitamente dicha, la ponemos en la mente del cliente cuando, por ejemplo, le ponemos aditado a un producto y le damos esto gratis si usted lleva este producto. Cuando hacemos una oferta combinada de dos productos. El descuento significa también un efecto psicológico muy importante. De hecho, está demostrado que si yo pongo, por ejemplo, un valor de 100 menos el 10%, esto significa, le digo, si lo compras, te hago un descuento del 10%. Es diferente a poner 80 pesos más el 15%, que sería menos
Pero sin embargo, la gente prefiere ganar un descuento que vivir el proceso de, y tengo un cargo, por ejemplo, por compra con tarjeta o lo que fuere. ¿Se entiende? La idea es que las personas viven, disfrutan, valoran el que le hagas una reducción porque lo viven como una ganancia, como un adicional. Bien. Lisette, en tiempos de crisis, enfocarse en el precio, pero ¿cómo hacerlo sin afectar la imagen de marca? Yo no diría literalmente esto, Lisette. En tiempos de crisis, si tienes una marca con imagen suficiente que de alguna manera tiene un posicionamiento destacado, yo insistiría en sostener el posicionamiento o hacer como muchas marcas hacen cuando viven en determinadas regiones o países contextos de crisis, sacan una segunda marca, la propia empresa, para lograr mantener o capturar un segmento de mercado que está predominando en su estado de sometimiento a la crisis. En definitiva, lo que estoy haciendo es mantener mi marca. Seguramente venderá menos porque habrá personas que anteriormente se abastecían de esa marca porque la valoraban, pero no pierdes cuota de mercado porque con tu segunda marca estás de alguna manera reteniendo a aquellos que se te caen de la primera o aquellos que prefieren una valoración más racional del precio. Señores, esta es la propuesta. Estamos entonces redefiniendo estrategias comerciales a partir de esto que denominamos neuroprecios. Estoy a disposición de ustedes en todo momento y en todo lugar. El próximo live, semana que viene, estaremos desde Buenos Aires, ciudad a la que estoy regresando este próximo fin de semana. Ha sido un placer, gracias por estar y hasta pronto. Nos vemos la semana próxima.